perciban como algo, como una materia que cortan, que pueden empujar como si fuera un aspa, que pueden dibujar con sutileza, que la pueden dibujar con la rodilla, pero realmente se están metiendo con la materia-espacio. Entonces de repente yo voy hacia el espacio y lo intervengo, pero el espacio también viene a mí y me interviene. Entonces de repente, no sé, vengo con una masa así y se me vino encima. O sea, yo misma también soy intervenida por el espacio, porque yo soy espacio, yo soy parte del espacio. Cuando me muera esto hace plum y vuelve al espacio, o sea, somos átomos, entonces yo tengo que considerarme parte del espacio. Entonces vamos con esa, porque a veces veo que por ahí les dicen, no sé, mirada, y el resto del cuerpo está como muerto. No, si es mirada, ¿qué le pasa al resto del cuerpo con esa mirada? ¿Cómo ese motor me contagia a todo el cuerpo y produce presencia en todo mi cuerpo? Entonces realmente esa danza es fantástica, es única, porque es de ustedes, no es de nadie más. Vamos a ver, van a tener un lápiz en la punta de sus dedos de la mano, una mano eligen dónde tenerlo al lápiz, y con eso van a hacer dibujos gigantes por todo el espacio. Trato de visualizar ese lápiz, trato de visualizar qué es lo que dibujo, que realmente yo como espectadora vea que están dibujando el espacio. Dibujo el piso. O las paredes, es el mejor dibujo de mi vida. En ese dibujo hay algo que me interesa. Lo que doy son herramientas de improvisación y composición. El bailarín, el actor las toma y con eso se va produciendo material. Y después se monta y bueno, y es eso lo que finalmente queda. Digamos, en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, básicamente yo me convierto en una guía de ese proceso creativo. Los estudiantes en general se encuentran con mucha riqueza de golpe y a veces tienden a ponerlo en mí, como que, bueno, ¿qué pasó? Y en realidad yo cada vez me especialicé más en que vos bailarín, vos actor, te enteres de tu propio potencial. Entonces, en la medida que hay libertad y hay contención por partes iguales, ese material creativo brota a una alta velocidad. Es muy notable cómo brota el material creativo. Es decir, que yo cada día me convenzo más que los seres humanos, todos, tenemos una información en nuestras neuronas, en nuestro cerebro, que es demasiado importante, es demasiado rico. Y si hemos sido niños y si hemos jugado, hay una información de movimiento que es muy grande. Entonces, apelo a eso, a esa riqueza que está dentro tuyo, y después con eso lo vamos convirtiendo como en un material escénico, puliéndolo y montándolo. Creo que básicamente para que aparezca lo creativo, yo estoy convencida, o por lo menos desde lo que yo hago, de que tiene que haber placer y juego. Si no hay placer y juego, es muy difícil que aparezca ese material personal que tienen los artistas. Blanca me parece que es una persona como muy transparente, muy humana, tiene mucho para dar, como que se abre totalmente, tiene una entrega increíble. Y Blanca tiene eso, que se conecta, como decían antes, el hilito que va a terminar sacando el elefante, es como que Blanca se mete, te va tirando el hilito y me parece que es una búsqueda que no pasa mucho en una clase, como que se mete adentro y le gusta conocerte y genera un espacio como de muchos valores humanos, de mucha calidez. Las manos, que no se mueran las manos, que no se les corte la energía acá. Si no saben qué hacer con las manos, se las apoyan en el cuerpo, las apoyan en las paredes, las apoyan en el piso, pero que las manos estén vivas, por favor, que no estén colgando. Empiezan a registrar eso. Y la mirada, cuando entra la mirada, en todo caso me miro la mano.
y después alejo la miro y alejo, la repetición. Todo eso empieza a funcionar, empieza a haber cuerpos interesantes. Todo eso está dentro de ustedes, yo no estoy enseñándoles nada, pero empieza a salir. Cualquiera aprende de la experiencia de alguien que ve cómo transmite conocimientos sin poner la chapa de la autoridad por delante. Eso es fundamental. Digamos, a mí me interesa eso, y cuando veo que alguien hace eso de la manera que lo hace Blanca, digo, claro que aprendo. Uno aprende de ese tipo de experiencias, aprende a relajarse, digamos, a saber que vos podés enseñar cosas que pueden aparecer como absolutamente esotéricas a los ojos del otro, y decirle, mirá, hay algo de esto que vos también tenés adentro y que se puede hacer. En muy poco tiempo uno se da cuenta de la cantidad de cosas que sabe. Y eso es lo que me interesa más. Que uno se dé cuenta de la propia libertad, de la propia capacidad que tiene de opinar y de intervenir en el propio ser, en el espacio. Eso es lo que más me interesa. Y yo estuve con ella en el rol de alumna, porque tomé seminario de composición coreográfica. Y me gustaría recalcar todo lo que yo aprendí de ella, porque tiene una honestidad, donde si te da algo, cuenta de dónde vino, cuenta cómo lo aprendió, cómo lo incorporó. Muy pocos docentes yo tuve en mi vida que tengan esa generosidad. Te hace ser autónoma en tu trabajo. A mí me dio muchas alas y da alas todo el tiempo. Mañana vamos a ir al espacio, llegamos, dejamos las cosas, nos vamos para allá, trabajamos un rato largo, y después volvemos una horita y tratamos de armar un módulo coreográfico que después intervenga directamente el domingo. Lo hacemos en dúo en todo caso. Si habré acumulado atardeceres callados para verterlos sobre vos. Lo nuestro es imposible, no puede continuar. Lo nuestro es que acaso tuvimos algo nuestro que no sean estos abrazos furtivos en un lugar que ni siquiera es nuestro. Lo que más me interesó aquí, como ser espectadora del espectador. Creo que es lejos lo más interesante, ver qué sucede con la gente que mira, con la gente que niega a mirar también. Muchos de los elementos que ustedes se dieron cuenta que no participaron, los conozco desde hace 15 años de la plaza. Porque yo vengo acá a leer mis textos y a estudiar. Esos hombres que no se movieron son así. ¿Viste? Son así en un lugar que no le podés abarcar. Entonces, a ella le llamó la atención y para mí es re común. Habrá dicho, estas locas, ¿qué estará? Me imagino, ¿no? Sin embargo, hay gente como esta niña que se prendió en el grupo y estuvo toda la tarde. Tiene una mirada libertaria, digamos, en relación a la idea muy freudiana de que todos tenemos algo que podemos mostrarlo, y muy libertaria también, que todos podemos ser artistas, todos podemos expresarnos de distinta manera, independientemente de cuáles sean algunas de las posibles limitaciones. Y eso lo hace en la práctica. Ella puede mezclar a un muchacho egresado del grupo de danza contemporánea de San Martín, con un tipo que viene de la danza clásica, con un pibe de La Boca que entró a un grupo que ella estaba haciendo en un taller en el barrio de La Boca. Y arma con eso una especie de paquete que tiene una potencia que impresiona. ¿Por qué entonces sacar la danza a la calle? ¿De dónde viene eso? Yo creo que es una manera de recrear mi infancia, ahora de grande, porque realmente yo jugué mucho, tuve la suerte de jugar mucho, y bueno, la libertad de vivir arriba de los árboles, de
de jugar, había un juego en Basavilbaso, que es un pueblito chico de Entre Ríos, que se llamaba Los Planes, era un invento que habíamos hecho los chicos del barrio, y nos dividíamos en 2 bandos, y entonces los planes era que teníamos que hacer como una estrategia, y me acuerdo que nos escondíamos en unos caños de obras sanitarias, nos escondíamos ahí, eran como unos planes de guerra, creo, no sé qué eran, pero realmente el espacio para mí fue un lugar de una vivencia muy fuerte. Blanca tiene como una línea de trabajo social y político y de cuestiones de género, como que todo eso para la danza estaba totalmente separado de las temáticas y del trabajo físico. Entonces, a mí me abrió como todo ese campo. Los elementos de seriedad que recuperan la mirada crítica sobre situaciones conflictivas de la sociedad y sobre el pasado reciente tienen muchas veces estéticas un tanto agotadas. Y no es fácil ser serio en este tipo de cuestiones. No es fácil reinventar cierta sacralidad estética en un contexto en donde, como nadie cree en nada, la ironía es la reina. Mis viejos eran militantes de un partido de izquierda y yo a los 11, 12 años recuerdo salir a hacer pintadas. Y me acuerdo que tenía miedo, pero como que era parte de la época, no se podía tener miedo. En algún punto, por lo menos en mi familia, estábamos todos en esa. Yo digo que mi vida estuvo muy atravesada por lo artístico y muy atravesada por la política. Lo artístico en ese caso tenía que ver con lo que pasaba en mi casa, que todos estudiábamos piano, mi papá tocaba muy bien el piano, mi hermano tocaba el cello, leíamos mucho, o sea, yo no tuve, hasta que me vine a Buenos Aires, nunca tuve televisor, era como una cosa de la familia de no tener televisor para poder leer más, dibujábamos, o sea, era más que nada un arte dentro de mi casa, por decirlo así. Y sí, había ido a clases de danza moderna y en algún momento me ingresé al ballet de danza municipal. Pero también a la par estaban juventudes políticas. Iba a las reuniones de juventudes políticas con mi hermano, por ejemplo, y recuerdo que en un momento nos fuimos a un acto de la UES en Santa Fe y a la vuelta, pararon el colectivo en Villaguay y estuvimos toda la noche en una comisaría. Mi hermana la apuntaban con una ametralladora y lloraba. Mi hermana era más chica que yo, o sea, si yo en ese momento tenía 15, ella tenía 12, no sé, y mi hermano 16 o 17. Ahora lo pienso y me doy cuenta que éramos muy chicos, pero en ese momento no tenías esa conciencia, era como que la juventud estaba absolutamente politizada. Durante un año entero estuvieron llamando a casa por teléfono, amenazándonos de muerte y dejaban calaveras pintadas en la puerta. Yo me acuerdo de estar martillando, tratando de sacar esa calavera que es como que la pared la chupa. Y nos amenazaban que nos iban a poner una bomba y yo se nota que tenía como la certeza que la iban a poner. Y entonces le pedí a mi mamá que ella se venga a dormir con nosotros a la pieza de atrás, porque yo le decía que se iba a caer la mitad de la casa y que si ella estaba adelante se iba a morir, que tenía que venir con nosotros. Y fue lo que ocurrió.
Y bueno, se nota que ahí a mí ya me costó mucho vivir desde los 17 a los 19 años en esa ciudad, que ya nos tenía como muy junados, por poner una palabra. Y era muy difícil porque los padres tenían miedo de que los amigos se junten con nosotros. Era muy difícil toda la situación. Fui un año a la facultad, pero decidí venirme a Buenos Aires para estudiar danza, pero en parte también como escapándome un poco de esa situación. Igual llegué acá y ya empezó el golpe. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Había como una pelea entre el arte y la política. Y en algún momento me dijeron, ¿pero vos querés bailar o querés hacer un cambio? Y yo no tenía como la personalidad para decir al cambio, si es que creo en un cambio, lo voy a hacer desde lo que soy. Bueno, en un momento hubo un corte, tipo a los 23 años, yo tomo la decisión como de abandonar la danza y me dedico a militar, a la lucha sindical. Yo en ese momento trabajaba en el Banco Nación y fui elegida delegada sindical. Empecé a ser madre también y de alguna manera estuvo atravesado por eso y por el ser madre. Y a los 29 años más o menos, o a los 30 años, en el año 89, yo había bailado en una fiesta de unos amigos. Siempre improvisaba, había una fiesta y yo improvisaba como naturalmente. Y alguien me dijo, vos tendrías que bailar en el under. Y yo dije, ¿qué es el under? O sea, yo estaba totalmente colgada de la situación artística de ese momento. Y me dijeron, te voy a llevar al Paracultural. Y bueno, y allá nos fuimos. Y me acuerdo que caí en el Paracultural y me encantó. Era un jueves, los jueves cool creo que se llamaban en ese momento. Y yo bajé las escaleritas, estaba bastante vacío. Estaba Batato, Urdapilleta, Ton Lupo, muy naif lo mío porque subí con un cassette, con un tema de María Betaña, y le dije al barba, que ni lo conocía, que lo ponga porque yo iba a danzar. Y como él no entendió mucho, me dijo, no, después va a haber dancing. Y yo le dije, no, yo voy a bailar. Ah, bueno, dale, dijo, qué sé yo. Entonces me acuerdo que lo puso y yo salí correteando, o sea, me subí al escenario, corrí por todo el Paracultural. Fue como, no sé, como que me habían metido en un lugar maravilloso. Y cuando terminé mi danza, vinieron Batato y Urdapilleta y me tocaban el pelo, así estaban reproducidas las dos, así, pero divinas. Y vinieron y me tocaban el pelo y me decían, ¿quién sos, divina? ¿Quién sos? Y yo era como mis hadas madrinas, no sé, fue como muy loco que me pasara eso. Y bueno, y a partir de ahí, como que descubrí el under, que en realidad el under había empezado a fines de la dictadura. Yo medio me lo había perdido, pero yo lo descubrí en el año 89. Yo creo que ahí me encontré con la danza desde un lugar muy fuerte y desde un lugar donde sentí que mi danza, que era en realidad una cosa bastante loca, bastante performativa, después me puse a estudiar que era la performance y todo, pero en ese momento no tenía ni idea de lo que hacía, digamos. Y bueno, y ahí yo creo que me encontré con la danza de nuevo. Yo hacía unos eventos de una revista que yo hacía en base a fotocopias, que se llamaba La Medusa, y eso involucraba presentaciones en lo que era el Centro Cultural Ricardo Rojas,
en lo que era el sector de la cancha, en el último piso. Entonces eran performances de presentación con Batato Barea, Fernando Noy, Omar Chabán. Y Blanca era una de las personas que amenizaba, entre comillas, la noche, ¿no? Lo que ella hacía, recuerdo particularmente, era que bailaba los poemas de una manera muy trágica, muy espeluznante. Yo siempre soñé, me sentí y me vi de color negro, un perro negro y rebelde que se asusta de su rostro en el espejo, también de las mujeres misteriosas que vienen del mar, pero no de los poderosos, menos todavía si visten de uniforme y tocan clarines y trompetas. Insisto, y sin jactancia, más bien con angustia, diría que hasta desesperado. Quien conozca mi vida o se acerque a mi escritura, verá que no distingo una de otra y sabrá también que el color negro no es para mí solo un sueño o las palabras que lo cuentan. Yo a Blanca la conozco en el Medio Mundo Varieté. Yo recién volvía de Europa en el año 89 y Batato me invita a ir al Medio Mundo. Y ahí la veo bailar a Blanca y bueno, me impacta toda su fuerza, su temperamento. Si yo tuviera que definir el estilo de Blanca, diría que es The Clash tocado por Debussy. Bueno, en este ir y venir con la danza en el under, conocí a Marcelo, conocido como Marcelo Pocavida, y bueno, fuimos pareja durante un año, lo estuve viviendo acá, así que se transformó de repente en el año 93 aproximadamente en un centro punk esta casa. Había fiestas que era increíble porque venían los punkies del sur, venían la G-Devils, Patricia Pietrafiesa, estaban todos acá adentro y en el movimiento porque yo estaba con él. Entonces, de alguna manera empecé a vivir y a ir a un montón de recitales punk. Me venía bien también por toda esta cosa de la mujer plantada en ese lugar, de las músicas como las chicas de She-Devil. A mí me llamaba profundamente la atención, me gustaba mucho. Tenía que ver algo con la violencia de mi danza, digamos, también, con esa cosa fuerte de mi danza. Y bueno, de hecho, a veces tocaba Marcelo y yo bailaba junto con la banda, o sea que empecé a bailar con el telón de fondo de la música punk, ¿no?
conocés la historia de Blanca, sabés que ahí se mezclan tradiciones de rescate de la experiencia revolucionaria de los 70, el punk, el under de los 90 de Buenos Aires. Entonces esa mezcla resulta muy productiva y no transforma esa seriedad, insisto, ni en algo decadente político, y tampoco, que también puede ser posible, en algo de espiritualidad superficial New Age. A los 39 años me decidí a estudiar, ingresé al Profesorado Nacional de Expresión Corporal y si bien nunca me recibí, hice el 56% de la carrera porque en realidad después se transformó en Yuna y a mí ya se me hizo muy largo. Esto me habilitó, más que nada internamente y por la cantidad de herramientas que pude tomar en ese tiempo, a dos cosas. Por un lado a dar clases y por el otro lado a dirigir. Incluso sin conocer demasiado las técnicas, digamos, formales de la danza. ¿Vos sabés dónde estoy? 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 Es alguien como si estuviera buscando siempre más allá de ella misma. ¿Qué es lo que puede generar que abarque más personas y que diga más cosas y que sea más social? Nosotros empezamos juntas un proyecto de un unipersonal en donde yo la dirigía a ella y como que lo fue postergando y yo creo que es porque apareció otra cosa que la entusiasmó más y que no tenía que ver con un estar sola en el escenario, sino con hacer participar. En el 2001 me largué por primera vez a armar un grupo que en realidad duró un año. Habíamos puesto un aviso en el diario porque estaba buscando con currículum trabajo y en extensión universitaria de la Facultad de Psicología me ofrecieron el teatro de la calle Independencia, donde también trabajé con Esbarra por el tema de la poesía. Si se pudiera grabar sensaciones como en un disco, ese goce del alma que es un diamante, ese gusto a piel, salado, dulce, ese hambre enfermo que fue desearte. Si a la hora de bucear hubiera ríos con peces de colores, como los que vi encandilada, nadando en tu caverna, en la caverna de tu garganta lengua. Si se lograra atrapar, como en las fotos, la mordedura, el veneno, el salvaje deseo de cogernos todo el tiempo. Si las noches de brujas fueran solo eso, y no pactos de amor que son de miedo.
Si todo eso ocurriera, nunca, jamás nunca, hubieras pisado ese terreno olvido que tiene reservado mi cerebro solo para las cosas muertas. Tiene un modo de hablar con su cuerpo que no lo tiene ningún otro bailarín. Es muy salvaje, es poética. Poética política. Todo lo que hago lo aprendo haciendo. Es muy raro que yo lo tenga como planificado de antes, sino que necesito poner el cuerpo para entender algo. Y en la medida que lo pongo, lo voy entendiendo y me van apareciendo los libros que necesito. La teoría, por lo general, me va cayendo después. Lo primero que hago es poner el cuerpo y probar. A Blanca yo la conocí en el año 2004 por medio de una convocatoria abierta. Ella buscaba bailarines para su obra que estaba construyendo. Cuando llegué, me encontré por primera vez con Blanca. Cuando la vi fue impactante, la verdad, porque estaba como en un estado de danza ya. Cuando la vi fue como muy impactante y la audición fue hermosa. La verdad que fue una de las audiciones más humanas que viví. Había mimos, actores, clowns, bailarines. Fue algo muy novedoso para mí. Yo venía muy estructurado en una formación académica muy rígida. En ese proceso creativo lo que aprendí, digamos, fue un poco romper con esa estructura y encontrarme con otra manera de construir danza, con otra manera de componer. Fue descubrir la improvisación y un personaje dirigiendo un grupo muy atractivo, con mucha potencia, con mucha fortaleza y con una cualidad maternal que creo que a todos nos conmovía. A ella no le gusta, pero es como una madre, es como una fuerza. Yo la veo a Blanca como una especie de fuerza eléctrica, como que conecta a gente todo el tiempo y hace como mapas, ¿no?, de personas. Es como una especie de ruta entre cerebros y emociones y espíritus y creación. Es como una fuerza eléctrica. Ella es tierra, es madre, es Pachamama también, ¿sí? Es muy de la tierra. Es una madraza en realidad, Blanca. Al año siguiente comenzamos un proceso creativo con un grupo reducido de los que habíamos participado en la obra anterior. Y eso fue los inicios de Quarks, que fue un grupo que terminamos siendo Carolina Casulino y yo como intérpretes bajo la dirección de Blanca Rizzo. Fue un proceso de investigación de la improvisación, empezar a generar una metodología o una técnica, empezar a desarrollar esta investigación que habíamos empezado en la obra anterior. Y a eso sumado el factor de los espacios públicos. Ahí iniciamos como esta nueva forma de nos bajamos del escenario y fuimos a la calle, sacamos el personaje y nos presentamos nosotros mismos. Fue la entrada para mí a la que es la performance y la improvisación en espacios públicos. Y empezamos a investigar en la Biblioteca Nacional, íbamos de noche para que, digamos, los guardias no nos saquen. Nos íbamos en bicicleta los tres y empezamos a investigar el espacio. Yo me iba con un cuadernito y bueno, la guardia nos veía y pensaba, estos locos, y no nos molestaban, así que trabajamos bastante de noche
Y en un momento dado alguien nos hizo el contacto con Horacio González, que era el director de la biblioteca, y allá nos fuimos a hablar con él y a pedirle la explanada para hacer una función. Bueno, nos atendió muy bien. Y ya cuando la guardia nos vino a sacar, en realidad ya teníamos el permiso de Horacio González, así que... Yo nunca había visto un trabajo así, ¿no? Siempre teníamos asociado la danza a escenarios tipo a la italiana, estándar, y además muy enérgico, un trabajo con mucha puesta de cuerpo. Quedé realmente sorprendido y me acerqué a hablarle a Blanca. Ella me conocía por algunos laburos que yo había hecho de música para danza, y le dije que quería hacer un laburo con ella, y ella me propone que hagamos una versión de esa obra con música mía incorporada, porque ella había tomado música de un compositor llamado Janacek, y vamos a hacer otra versión que tenían ya una fecha programada. Y después de esto, que fue en la Biblioteca Nacional, nos eligieron para el Festival de Danza Contemporánea de la ciudad y nos dieron el Jardín Botánico. En el Jardín Botánico me dieron un escenario pequeñito, o sea, un escenario de 6x4. Y yo dije, no, a mí me eligieron por una obra que estaba hecha en la explanada de la Biblioteca Nacional. Y si me dan un espacio no convencional, yo quiero ocupar el bosque. Me dijeron que no porque después de Cromañón, había peligro con el tema de bajar las luces. Y bueno, fui a discutir al 6º piso de San Martín y me dijeron que si yo insistía con eso, lo único que me iban a dar de los 32 tachos que había en el escenario eran 4. Yo dije, bueno, lo hago con 4, porque yo me imaginé que esos árboles iluminados iban a hacerlo más, y así fue. Así que bueno, hice la obra con 4 tachos que iluminaron 4 árboles distintos, y fue tan exitoso ese día que al próximo fin de semana me dieron 4 tachos más. Siempre fue como el bicho raro. Cuando íbamos a los festivales, nuestras obras eran distintas. O sea, en el Botánico había danzas, pero lo hacían sobre un escenario que montaba el gobierno. Pero Blanca tomaba el Botánico. O sea, los bailarines usaban de escenario el pasto, los árboles, corrían, saltaban entre ellos. O sea, algo que por lo menos yo en mi experiencia nunca había visto. Personalmente, el mejor trabajo que vi de ella fue uno que hizo en el Botánico. Me pareció el escenario apropiado para Blanca. Blanca es un ser lleno de naturaleza. Bueno, nació en el litoral, ¿no? Que tiene mucho que ver eso, el paisaje con que uno se forma, pero a la vez tiene la noche. Entonces, por eso me gustó tanto la obra, y además ellos vestidos como griegos, como que tomaba la tradición de Isadora Duncan. Cuando yo tuve el libro Mi vida
en mis manos de Isadora. Fue increíble lo que sentí. Yo calculo que lo leí cuando vine ya acá a Buenos Aires, porque, bueno, dije, no sé, esta mujer piensa lo que yo pienso de la danza, siente como yo la siento. No podía creer que había existido. Entonces, bueno, no solo me enamoré de su figura, sino que su libro pasó a ser mi Biblia. Sentí que era como la Isadora Duncan de este momento, porque tiene una libertad para bailar, más allá de la técnica, más allá de ella misma. Y después salió elegido en el Festival Nuevas Tendencias de ese mismo año de la danza contemporánea y nos dieron el subsuelo de la Casa de la Cultura. A mí siempre me fascinó entrar a un espacio nuevo y poder amoldar todo lo que había. Por eso es una obra performativa, es una obra que tiene mucho de improvisación, tiene algunos ítems, tiene algunos módulos coreográficos, pero después los traslados, todo eso se puede reformar ampliamente. Mucho de improvisación. Una experiencia donde empezamos a construir una metodología que después desarrollamos en el grupo Entre, que fue un proceso casi natural, ¿no? Luego de haber pasado todo lo que fue la primera obra y después la segunda con este dúo, las ganas estaban en generar este lenguaje escénico de manera grupal. Bueno, es así que hicimos como una especie de llamamiento, que vino muchísima gente, muchísimos bailarines. En un momento tuvimos mucha necesidad de poder trabajar en sala y yo conseguí el Centro Cultural Sábato. Y le propusimos que íbamos a hacer algunas performances en el patio Uriburu o en alguno de los patios de la facultad, a cambio de que ellos nos den 2 veces por semana la sala. Apenas empezamos a trabajar con el Entre, yo me empecé a preguntar qué hacía en la Facultad de Ciencias Económicas y la sala está pegada al Museo de la Deuda Externa. Así que pedimos una visita al Museo de la Deuda Externa y apareció con mucha fuerza otra vez la política. Y ahí ya no había pelea entre, como había venido habiendo, si hacía política no podía hacer arte, si hacía arte no podía hacer política. Acá se juntó estas dos fuerzas que creo que atraviesan mi vida muy fuertemente. Con la experiencia del Entre se juntaron y realmente claramente fue una experiencia de arte y política. Siempre había un componente social muy interesante en lo que ella proponía, de denuncia, pero nunca de manera obvia o redundante, sino desde la metáfora de la danza contemporánea, algo que no es muy común en la danza contemporánea, que a veces tiene mensajes más abstractos o medio inentendible. Ella, en cambio, trabajaba con metáforas con bolsas, hacía alusión a veces a los desaparecidos, a la situación social en las distintas etapas que vivimos como país, lo cual también nos contagió a nosotros la manera de probar la música. Muchas ideas, muchos textos, mucha efervescencia de contenido que venía de muchos lugares. No solo éramos los 11 bailarines, sino que se fueron sumando sociólogos, nos hicimos amigos del colectivo Sociología Contraataca con Lucas Rubinich, que era en ese momento era el director de la Facultad de Sociología. Asistíamos a los ensayos del grupo El Entre y charlábamos sobre la cuestión social y cómo la estética era una construcción histórico-cultural.
Y a partir de ahí se nos ocurrió que era posible hacer, desde el grupo que teníamos nosotros, Sociología Contraataca, invitarlos a ellos a hacer algún tipo de intervención en las facultades sociales. Parecía realmente interesante y nos llamaba la atención en un momento de mucha apuesta por la competencia en el mundo artístico, en el mundo académico, el personaje de Blanca que hacía las cosas porque quería. Entonces estábamos un día en el Centro Cultural Sábato, un día de lluvia, y a ella se le ocurrió que el grupo iba a salir a hacer algo a la Plaza Jusay. Y la verdad que fue algo espectacular. Te digo, sin ser un experto en evaluación de danza y nada por el estilo, todos coincidíamos que era extraordinario lo que hacía. Y la anécdota es que había poca gente, no había nadie, ¿entendés? Había 4 locos, llovía. En el medio de la Plaza Jusay, 10 tipos mirando, los bailarines absolutamente contentos, haciendo lo que hacían, corriendo por todo el espacio de la plaza en el medio de la lluvia. Y todos quedamos charlando, los 4 o 5 locos que estábamos ahí, quedamos charlando acerca de esta extraordinaria vitalidad de Blanca y esa vitalidad que tiene que ver con la apuesta por construir una obra de arte en espacios no tradicionales y sea como fuere. Me importa si hay gente, me importa si no hay gente, digamos, si puedo conseguir recursos, si no puedo conseguir recursos. Bueno, esa experiencia para mí fue realmente un indicador fortísimo de la personalidad de Blanca y de las características que podía contagiar a todo un grupo de gente para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Como que le pone todo y así convence a cualquiera de lo que hace, porque me parece que ella cree mucho en lo que hace y con toda la pasión. Ella llegaba al Entre a barrer como si fuera un espacio más grande que este, 1 hora antes, y barría y limpiaba los baños si hacía falta, nos llevaba agua, frutita, contenía, y eso se trasluce en lo que ella hace. Entonces, como que es una persona apasionada. Nunca vi a alguien con ese empuje y con ese convencimiento de lo que hace es bueno y que hay que mostrarlo. Aparte tuve muy buenos músicos, Marcelo Lupi, Fabián Kessler, Ramiro Larraín, muy buenos fotógrafos, muy buenos videastas, o sea, pasaron 51 personas por el Entre. Por supuesto algunos iban y venían, porque nunca nadie vio una moneda. Cada uno aportaba algo, entre todos armábamos, entre todos llevábamos los equipos. Había realmente un espíritu de grupo tan fuerte que no importaba ganar plata. Creo que la experiencia era tan fuerte que lo de ganar plata lo dejamos para otras cosas. Somos todos artistas y cuando una propuesta es linda, te contagia, te hace crecer sobre todo, ¿no? Como profesional. Éramos conscientes que lo que estábamos viendo ahí era único, ¿sí? Entonces, a pesar de lo que haya, nosotros poníamos el cuerpo, como los bailarines, y estábamos siempre ahí presentes. Blanca a mí siempre me dio como esa sensación de que siempre bailarina y siempre tiene como una quietud, como
como una nota blanca, ¿no? Negras, blancas, corcheas. Ella es medio una blanca, ¿no? Silencio de blanca. Silencio de blanca. ¿Cómo? Me da una sensación de ubicación, de estar y luego hacer. Como esa sensación me da Blanca. Por eso me gusta laburar con ella. Blanca entusiasma. Y eso es lo que creo que es su trabajo. Blanca ayuda a cortarte el camino. ¿Por qué? Porque es una mina que tiene muy explorado el sacarse condicionamientos. Entonces eso te ayuda a encontrar algo que realmente seas vos y no eso que aparece y dice tu nombre es Marcelo Lupis. Cuando en general se hace una obra de danza, el músico va a 1 o 2 ensayos y compone en la casa. La diferencia es que nosotros compusimos con los bailarines en el lugar, porque ahí había un piano y un violín, completamente acústico. Entonces, muchas de las cosas que proponíamos nosotros como músicos, los performers las traducían a movimiento y viceversa. Entonces se dio una simbiosis tan fuerte que realmente uno podía audiover, ¿no? Como el término este de Michel Chion, de que estaba viendo y escuchando algo totalmente integrado, ¿eh? Por eso creemos que justamente esa obra quedó tan redondita, como nos quedó, pues fueron meses realmente, ¿no? O sea, la obra esta cronotópica fue el fruto de meses de improvisar, de ensayar una vez por semana fijo, en algunos momentos más de una vez por semana, así que así fue el proceso. En un momento nos convocan del Festival Cocoa Datei, donde yo había estado 6 años trabajando en Cocoa, y que es una asociación de coreógrafos, nos convocaron y ahí armamos para un espacio no convencional, pero mucho más teatral, que era La Papelera, la que está en San Telmo. Y ahí sí hubo toda una apuesta como más formal, si se quiere, en un espacio que no era muy convencional, porque tenía una columna en el medio, porque había gente mirando desde los balcones, no era un teatro a la italiana, pero sí nos puso en una situación de armar toda la cosa teatral, las luces, armar una apuesta, sí. Con estas prácticas vos te das cuenta que generás pensamiento teórico desde la acción. Igual me quedé por el camino porque realmente era un proyecto que necesitaba algún tipo de apoyo, porque había momentos que había crisis en el grupo y decía, bueno, hagamos algo para ganar dinero. Yo tampoco supe qué inventar bien, porque era una investigación y era mucho de experimentación y era arte y política, era medio una militancia casi. Entonces tampoco supe o no supimos entre todos algún invento para autobancarnos, claro. Sí, quizás en el impulso también dije, bueno, basta. A Blanca la podemos pensar desde varios planos, ¿no? Primero desde su trabajo en la danza y en la improvisación y en cómo invadir el espacio público, luego como performer en sí, y también como figura política y como todo su arte o todo lo que ella genera está teñido desde su postura política y desde su planteo, sus necesidades sociales que tiene su trabajo. Lo que fue haciendo los últimos años tiene que ver mucho más con la cuestión social, que me parece un camino honorable para un artista.
muchos hablan de sin cliente no hay trata, nosotros decimos que están equivocados. Porque para nosotros sin prostíbulo no hay trata, para nosotros el prostíbulo es trata de personas. Y también cuando dicen ni una menos, nosotros decimos y ni una más en los prostíbulos, porque nadie habla de trata. Nosotros queremos sensibilizar al mundo entero de que la trata son chicas secuestradas y asesinadas porque no la pueden dejar suelta porque van a hablar. Entonces, bueno, mi hija desaparecida, yo caminaba al revés, siempre uno camina al revés porque no conoce, la trata no conocía. Fui a la presidencia, fui a la curia, fui al jefe de policía, fui a todos los tribunales, todos me decían, está con el novio y algo habrá pasado en su casa. Los mismos jueces, la misma asesor tutelar me decía, tiene 17 años y sabe lo que hace, nosotros no estamos para cuidarla. Yo no entendía, porque uno no entiende, no sabe que atrás hay una mafia muy grande. Seguí en la lucha y años después me enteré quiénes lo tuvieron secuestrada y que era la trata. La encuentro muerta porque caminé muchísimo, el asesino está suelto, están todos sueltos, no pasa nada, reabrí la causa muchas veces. Cuando yo le pedí al juzgado que le haga tal pregunta a los asesinos, le preguntaba otra cosa y bueno, no sabía. Hoy algo más entiendo porque mi marido se puso a estudiar Derecho y se recibió hace un año para trabajar la trata. Y sale a la calle, se manifiesta en el exterior, enseguida arma el grupo. Ella tiene un hermoso espíritu amalgamador, digamos, ella sería la palabra. Ella reúne cantidad de gente y trabaja con ellos y se relaciona con ellos y logra mariposas, con las mariposas salir a la calle, manifestar el horror, a manifestar el dolor, a manifestar la tristeza también de que estamos viviendo en esta sociedad. Y Blanca logra en esos grupos maravillosos que armar una apuesta que interviene en el espacio urbano, ¿viste?, de la ciudad y manifiesta una idea, una desconformidad, un problema social como es el abuso de las mujeres, la trata de blancas, la prostitución en la mujer tomada como un objeto sexual. Bueno, la relación con el grupo de las mariposas, la verdad que yo colaboro más que nada volanteando y hablando con la gente desde los costados de la performance y observando un poco la mirada de la gente. A ver, es impresionante. A veces no me animo porque mi edad no me da para por ahí caminarme 20 cuadras y entonces me gusta más observar lo que está pasando por afuera, mirar que no pase nada raro. Y bueno, desde ese punto colaboro con Blanca y bueno, y le voy explicando bien a fondo lo que es la trata para que ella pueda trabajar. Como dijo un día, hacía mucho calor, íbamos caminando por la 9 de julio y ella compró agua para darle a las chicas porque hacía mucho calor. Después dijo, no, estoy equivocada, ¿cómo le voy a dar agua? Si las chicas que están secuestradas no deben tomar agua y deben tener mucho calor, así que no les voy a dar nada del agua. Y bueno, fue esas cosas que uno lo va pensando y asumiendo en el momento del trabajo, que es muy impresionante, la verdad. Yo en un momento me empecé a acercar con las botellitas de agua y después me arrepentía, porque decía, ellas están haciendo un laburo interno que también es aguantar alguito de lo que aguantan estas pibas. Me escuchó hablar en varias oportunidades del tema trata y parece que se involucró bastante. Mi hija me decía,
no mami, no le hable de trata, su tema es el arte, ella hace cosas muy importantes, dice, no le hable de trata. Y un día me dijo, no, la verdad que yo vengo, dice, quiero trabajar la trata, porque yo no sabía lo que era realmente, me dijo, lo escuchaba, pero no sabía. Y bueno, así empezó a involucrarse y la verdad que es una grosa. Yo no sabía que Blanca era tan importante, porque donde voy, todo el mundo la conoce. Y sí, yo fui alumna de ella, sí, yo estuve en una performance, sí. Y bueno, la verdad que es una grosa. Blanca trabaja tan humildemente y hace cosas tan importantes realmente. Indiferencia. Indiferencia. Empieza con los pies. Con los pies. Se encuentran, se miran, se van abriendo. Así te van a empezar las palabras por la positiva. Educación pública.
reto de la currícula. Con potencia, con alegría. Refacciones edilicias. ¡Edificio propio! El futuro de ratos me da como mucho miedo, porque hay una incertidumbre permanente en el vivir cotidiano. A mí me cuesta muchísimo ganar mi dinero, digamos, me lo he ganado siempre, pero con un esfuerzo que a veces estoy para el día de ayer, para las cuentas o para las deudas. Y entonces lo único que ruego y para lo que trabajo es para tener salud hasta que me muera, porque siento que dependo absolutamente de mí. No me veo dependiendo de otros. No me veo en esa situación, no quiero esa situación. Entonces estoy decidiendo que lo que tenga que ser sea desde esta posibilidad de crear todo el tiempo, de inventar todo el tiempo, de crear historias para poder ser y a la vez, a la par, vivir. Así que sí, la palabra futuro ahora la estoy viviendo con un poco más de felicidad o de paz, porque bueno, estoy haciendo como trabajos más internos, hago yoga, hago respiraciones, hago mantras de budismo y todo eso me da una visión de más, un poco más de tranquilidad en cuanto al fluir. Decir, bueno, lo que tenga que ser, será y va a estar bien. Y eso, de a poquito, esa concepción va entrando en mi cuerpo. Porque si no era también este enamoramiento del artista y el dolor, el artista y la locura estaban en mí. Y por suerte, para mi gusto, estoy empezando como a salir de eso y a enamorarme más la idea de pasarla bien. Y aunque el dolor del mundo esté muy presente en mí, esté muy presente en mi conciencia, yo puedo generar algo bueno para el mundo desde mi propia alegría. No puedo generar casi nada desde mi propio dolor, o por lo menos esa es la nueva visión que estoy empezando a tener, despacito.